ponis! Espero no haberlos asustado, y si lo hice, ups. Como muchos sabrán, estamos en pleno mes del orgullo LGBTQ+, y para conmemorar la ocasión, estaremos hablando sobre los diferentes personajes LGBT que se presentaron de forma explícita en My Little Pony, tanto en la serie como en los cómics oficiales de esta. Aunque al principio parecían no querer mostrar mucho sobre esto en la serie, es importante destacar que poco a poco fueron incluyendo personajes, e incluso las páginas oficiales de la serie han mostrado apoyo a la comunidad. Así que creo que viene a cuento que lo mencionemos y continuemos siendo inclusivos con las diferentes formas de expresión y de mostrar amor. Comenzaré con los personajes más explícitos hasta los menos evidentes. Bueno, vamos allá. Lyra Heartstrings y Bon Bon. Estas dos ponis comenzaron como buenas amigas, según vimos en la serie, mostrándose en numerosas ocasiones en el fondo interactuando, hasta que poco a poco vimos que se trataba de algo más que una amistad. En Rainbow Rocks comenzaron estas muestras de afecto y que continuaron floreciendo y formaron una pareja formal, hasta llegaron a casarse y las vimos juntas en el futuro, envejeciendo juntas. ¿No son adorables? Curly Wings y Wizkid de Equestria Girls. Estos dos chicos forman parte de la franquicia de Equestria Girls. Se les había visto numerosas veces en las películas conviviendo, pero no fue hasta el corto de Pinkie Pie, Coinciding World, donde los vimos en una relación y en una cita seria. Posteriormente se les ve agarrados de manos, abrazados, sonrojados de forma romántica y en diversas citas. Las tías Lofty y Holiday. Las tías de Scootaloo, personajes que se introdujeron en el libro 30 de una serie de libros llamada Ponyville Mysteries, Riddle of the Rusty Horseshoe, como cuidadoras de la pequeña Pony, causaron bastante revuelo en un principio. Tuvo que ser confirmado el hecho de que eran pareja por uno de los mismos escritores, Michael Vogel. Cito: "Cuando digo linda pareja me refiero a que la tía Holiday y la tía Lofty son una linda pareja. Sí", recalcó el escritor. Luego, escribiendo un tuit donde dice que hace lo que puede para traer más igualdad a Equestria, mencionando a Nicole Daback, escritora del capítulo The Last Crusade donde la pareja de tías finalmente hace aparición, con diálogos y se les ve como pareja. El Rey Sombra. En su primera aparición en la serie no vimos ninguna referencia o mención que pudiese darnos pista de que este personaje formara parte del colectivo, y su único interés romántico en una versión alterna del personaje en los cómics fue la princesa Celestia, pero luego con su segunda aparición le hicieron un cambio de voz y de personalidad, que sacaron a flote este guiño de que podría tratarse de un personaje LGBTQ+. En un cómic se menciona que el personaje era una potrilla, haciendo alusión de que tal vez se trate de un personaje transexual, pero tal vez esto pudo tratarse de algún error. Hace unos días la página de Insider hizo una recolección de personajes LGBT en series animadas, donde incluyó a Sombra como personaje bisexual y ha sido proclamado icono LGBTQ+ por los escritores Michael Vogel y Josh Haber. Sunset Shimmer de Equestria Girls. A pesar de solo haber mostrado un interés romántico por Flash Sentry, siendo mencionado que fueron pareja antes de los sucesos de Equestria Girls, fue confirmado en el 2019 por la escritora Katrina Hadley que Sunset es bisexual, y siendo así, aparece también en la recolección que mencioné antes de Insider, como personajes LGBT. Applejack y Rarity en Equestria Girls. Estas chicas se vieron bajo un ship. No me gusta tanto esa palabra de hecho, pero la voy a usar. Tremendo en el especial de Roller Coaster Friendship, donde se mostraban bastante íntimas y que posteriormente tuvieron escenas similares. La escritora Katrina Hadley casi confirmó el ship diciendo que internamente sí las estaban shippeando y que incluso las escenas de ellas juntas posteriores no fueron mera coincidencia. Así que eso es ya básicamente una confirmación. Applejack y Rainbow Dash. Muchas personas del fandom aún no lo aceptan, pues fue una sorpresa al ver que estas dos ponis se mostraron en el futuro como una pareja, con pequeños guiños, digo, si viven juntas y es que mira esas miradas, o sea, a muchos nos tomó por sorpresa, pero cabe destacar que estas dos ponis tuvieron una historia bastante interesante en la serie, comenzando como dos rivales hasta los cascos que competían numerosas veces para mostrar sus capacidades físicas y mentales. La química siempre estuvo ahí, pero no fue hasta el capítulo final donde vimos que realmente lo llevaron a algo más allá, a una relación seria. Hubiese sido interesante ver capítulos enfocados en su relación de pareja, pero por el enfoque de Hasbro hacia los niños entiendo que decidieron jugar seguro y no adentrarse tanto, por tratarse de dos de los personajes principales de la serie. Los escritores lo dejaron a interpretación de los fans por ser el final de la serie, pero creo que es un poco obvio que sí son pareja, por más que muchos digan que no es así. El guiño se mostró bastante explícito y si estuvo ahí pues básicamente era para
determinar que sí eran una pareja. Este ship no rompe con el de Applejack y Rarity en la versión de Equestria Girls por el hecho de tratarse de mundos alternos, y aunque ambas son Applejack, no son la misma. Sappho. ¿Cómo irnos sin mencionar el primer personaje LGBTQ+ mostrado en My Little Pony, en este caso en los cómics, My Little Pony Friends Forever, issue 16? Su nombre se deriva de un personaje griego, Sappho de Lesbos, una mujer que se suicida por su amor inclinado a una mujer, y la cual es considerada como un símbolo de las relaciones lésbicas. Dicho personaje se basó en la diseñadora del mismo, Jen Blake, quien trabajó en dicho cómic. De hecho, incluso su cutie mark hace referencia a la simbología lesbiana, dando a entender que esa es su orientación sexual. Las obras no oficiales de Blake shippean a Sappho con Rarity, quien se puede decir es su interés amoroso. ¿Qué creen ustedes? ¿Estos personajes realmente forman parte del colectivo LGBTQ+ para ustedes? ¿Consideran que hay otros? Abro debate para que comenten y den su opinión partiendo siempre desde el respeto. Muchas gracias por ver y feliz mes del orgullo a todos. ¡Adiós! Tú no eras así, ¿qué pasó aquí? Me complace en presentarles mi nuevo sencillo dirigido a la comunidad LGBTQIA+, ya que estamos finalizando el mes del orgullo. Una pieza musical que empatiza con las dificultades de crecer en una sociedad homofóbica. Les presento Entorno Homofóbico, disponible en Spotify, YouTube Music, Pandora, Deezer y iHeartRadio.